están, estimados amigos de este canal YouTube? Como ya han apreciado en otros videos que he presentado, tengo varios libros publicados, son 38 hasta el momento, y algunos de ellos son testimonios de mi paso por alguna actividad o alguna institución. He tenido siempre esa inquietud de poner por escrito testimonios, experiencias, reflexiones personales o de grupo con respecto a determinadas actividades que me ha tocado hacer a lo largo de más de 40 años de actividad profesional y académica. Entre 1989 y 1990 fui presidente ejecutivo del entonces Banco de la Vivienda del Perú, un banco que se había creado años atrás, auspiciado por organismos internacionales para fomentar la vivienda, el financiamiento de la vivienda, así como de habilitaciones urbanas y obras de infraestructura para la vivienda como son agua, saneamiento, electrificación. Estuve un año y medio en ese puesto. Luego el banco lamentablemente desapareció cuando en los 90 se dejó sin efecto a la mayoría de los bancos estatales de fomento. El cerrar este banco de la vivienda para mí fue un error, porque era un banco que tenía una tarea muy positiva, que hasta ahora no ha sido reemplazada, ¿no? Y que además lo hacía con bastante eficiencia, que era una característica que incluso los organismos internacionales cada cierto tiempo lo mencionaban. Y entonces se me ocurrió trasladar esta experiencia a un libro cuyo título es bastante sugerente. El libro se llama La obra silenciosa. Y el arte demuestra un poco de qué se trataba, ¿no? Viviendas, electrificación, agua, desagüe, habilitación urbana. Y el subtítulo es El financiamiento habitacional en el Perú. Un libro, repito, de 1990 que escribí luego de esta experiencia. Y aquí, en la parte posterior, en la contratapa, una vivienda rural, me parece que es de Cajamarca, donde ven arriba en el techo una conexión eléctrica. Algo así como cuando en el mensaje bíblico se dice, y se hizo la luz, ¿no? En medio de la pobreza, en una vivienda muy sencilla, humilde en el campo, una conexión con la civilización, una conexión con la modernidad, la electrificación. Pero el banco financiaba sobre todo, aparte de viviendas, electrificación, obras de agua y desagüe. Y esas obras, por su propia naturaleza, están subterráneas, no son visibles. No es como, digamos, un edificio que se construye, pasan 20 años y dicen, ese edificio se construyó, esa obra la hizo en tal periodo, tal gobierno, en fin, no. En el caso de la obra de agua y desagüe, la obra la hace, si además es fundamental, pero luego se entierra y nadie se acuerda de esa obra. Sí, los pobladores, sí, por supuesto. Por eso le llamé la obra silenciosa, porque mucho de lo que se hacía era una obra, era una infraestructura que servía fundamentalmente, y hasta ahora se sigue necesitando, pero no tenía, digamos, el reconocimiento, el recordatorio, no era tangible, digamos, para poder cada cierto tiempo recordarla y evaluar sus beneficios de esa forma. Aquí recordaba yo un periodo muy intenso en el que se trabajaba con las mutuales de vivienda para el crédito de vivienda, que era digamos, una modalidad de institución financiera especializada en vivienda muy particular, y que junto con el Banco de la Vivienda y el Banco Central Hipotecario conformaban toda una institucionalidad para el fomento de la vivienda en el Perú, sobre todo de quienes no tienen una vivienda, que son los que menos ingresos tienen o los que recién están empezando su vida en familia, como los recién casados, ¿no? De manera que hoy día existen bonos habitacionales del Fondo Mi Vivienda y se hacen a través de la banca comercial. Es otro esquema. Y, por cierto, yo he trabajado en ese esquema también cuando fui ministro de Vivienda. De manera que los dos tienen muchos temas positivos. Pero este que estoy recordando era un financiamiento muy especializado que trabajaba con las comunidades. Ese era el detalle importante, ¿no? En el financiamiento había una coparticipación de la población organizada,
para su agua, para su obra de saneamiento, desagüe, para su electrificación e incluso para las viviendas. De manera que la obra silenciosa me hace reflexionar sobre otro asunto, la necesidad de que todos quienes ejercen función pública tengan, si no el propósito de hacer un libro o de dejar un testimonio oral de aquello que se hizo, ¿no?, o lo que no se hizo, sí sería importante establecer una especie de memoria institucional con el paso de cada quien. Es decir, antes de retirarse, el funcionario o los funcionarios deberían dejar un testimonio de su paso con lo que hicieron y según su punto de vista lo hicieron bien, con lo que trataron de hacer pero no llegaron a completar y con lo que no pudieron hacer y por qué. ¿Se imaginan ustedes que el que entre como sucesor o los siguientes sucesores revisen eso y ya puedan ahorrarse muchos problemas, puedan ahorrarse muchas dificultades, puedan ahorrar tiempo y dinero no entrando en procesos que ya se hicieron y no funcionaron, repitiendo ejercicios y experiencias o experimentos que ya no deberían repetirse? Crear una especie de memoria peruana institucional a través de los testimonios de todos quienes han estado en esas actividades. Bueno, ustedes podrán decir de repente, claro, pero el que está el funcionario va a poner lo que desea poner. Sí, claro, es su visión y esa tendrá que ser contrastada con otras visiones o con la realidad. Pero mucho del contenido que tendrían estas memorias institucionales seguramente nos ayudarían a hacer las cosas mejor, más rápido y de manera más transparente. Muchas gracias.